Vamos a estar meditando en la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a hacer una oración antes de empezar. Inclinen su rostro. Amantísimo Dios, Padre eterno, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Te doy la oportunidad, Señor, porque has sido bueno con cada uno de nosotros. Y te damos gracias. En esta mañana, Señor, te pedimos que hables a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro entendimiento, y que tu palabra ministre hacia nosotros como a ti te agrada, Señor, con poder, con autoridad, con entendimiento. Te doy gracias, Padre, por la vida de cada uno de mis hermanos que ya se encuentran aquí en tu casa, Señor, y así también, Señor, por cada uno de mis hermanos que van a ver esta transmisión posteriormente. Te pido, Padre Santo, que tu Espíritu sea el que ministre, que no hable el hombre, Señor, sino hable tu palabra, que tu palabra sea el centro y usted sea el centro de este mensaje. Así también, Padre, le pedimos que de mis labios salga la verdad y nada más que la verdad, y que seamos confrontados conforme a su palabra. Le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a ir 1 Pedro capítulo 1, versículo 13. Continuando con esta serie que se titula A los que alcanzan misericordia, el sermón de esta mañana se llama Santificación razonable. Así que vamos a leer la palabra y vamos a ir meditando en el Señor. ¿Qué es lo que Él quiere hablar a nuestras vidas en este día? Versículo 13 del capítulo 1 de Primera de Pedro. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Hasta ahí, del 13 al 16. Quiero que recordemos y que traigamos a nuestra mente, la palabra santificación. Muchas veces desde una perspectiva simple, rápida, santo, santificado, entendemos que es apartado. Apartado de los placeres de la vida, de los placeres del mundo, de todo lo que le daña al creyente. El título de esta predicación es Santificación razonable, porque en estos versículos el apóstol nos habla de alcanzar la santificación, pero en razonamiento. Muchas veces creemos que esta forma en la cual nosotros tenemos que ir apartándonos para el Señor, santificándonos, es una forma religiosa. Es ir ejerciendo una santificación más que nada a la vista de los demás, que aplica, también es cierto, pero desde una perspectiva religiosa. Pero en esta mañana entenderemos qué es lo que Dios quiere a través de la palabra, que nos santifiquemos progresivamente, continuamente, pero a la manera de Él. Recordemos, hermanos, la predicación de hace 8 días, teníamos una perspectiva del creyente de cómo había sido afligido en diversas pruebas, estaba siendo afligido, y el apóstol le dice, y seguirán siendo afligidos. ¿Por qué? Porque su fe va a ser sometida a prueba. Entonces, estudiamos también que estos hermanos estaban a punto de padecer persecución o ya estaban padeciendo persecución.
Inmediatamente de esto, en el versículo 13, el apóstol le dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué entendemos por ceñid? Por ceñíos. Cuando se hablaba de ceñirse, en los términos bíblicos, en los términos antiguos, era preparar nuestra túnica, las personas que usaban túnica. ¿Para qué? Para caminar, para hacer algo inmediatamente. Ceñid vuestros vestidos, era, agarrabas la túnica, te acomodabas y avanzabas. Si ibas a brincar un charco, por así decirlo, ceñid vuestros vestidos y te acomodabas la túnica, el vestido. ¿Para qué? Pues para que no se te ensuciara, para que no se te mojara. El apóstol les dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué entendemos por ceñid los lomos de vuestro entendimiento? En un término actual, hermanos, sería abróchense los cinturones, manos a la obra, pónganse las pilas en su entendimiento. Es el momento de estar alertas. Cada uno de nosotros tenemos una visión clara de lo que a nosotros nos falta, de lo que nosotros no debemos hacer, de lo que nosotros carecemos. Cada una de esas circunstancias que van pasando en nuestra vida necesitan una atención constante y minuciosa de cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para ir en el proceso progresivo de santificación. Usted y yo, hermanos, si hubiera una medida de santidad, una medida de cómo estamos hoy santificados a cómo estábamos, le aseguro que cada uno de nosotros estamos más santificados que hace años. Hoy estamos más santificados que cuando llegamos a los pies de Cristo. Quiero que vuele su mente cómo fue el proceso en el cual usted llegó a los pies de Cristo. Muchas veces nosotros conocimos al Señor de niños, muchos, pero hay una etapa en nuestra vida en la cual decidimos seguir a Cristo. Cristo nos atrajo hacia Él por diferentes circunstancias. Y yo quiero que usted se acuerde de esos momentos. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo estabas hace 2, hace 5, hace 15, hace 20? ¿Cómo estábamos? Estábamos menos santificados que hoy, pero muchísimo menos. Tenías todas las ganas para hacer las cosas bien, todas las ganas para que el Señor nos sacara de donde nos tenía el enemigo, esclavizados, detenidos, con el pie en la garganta. Y nosotros venimos a los pies de Cristo buscando ayuda, rogándole porque Él obrara poderosamente en nuestras vidas. Años después usted hoy se puede dar cuenta que verdaderamente Dios ha obrado en su vida, que usted tiene una mente diferente, que usted tiene un corazón diferente, que su carácter ha ido progresivamente cambiando, que su vocabulario ha cambiado, que sus pensamientos han cambiado. Ahora, eso es parte de la santificación del creyente. Hoy usted puede ver a amigos inconversos y ellos van a decir, es que tú cambiaste. Lo podrán decir en tono de broma o en tono de respeto, pero ellos se dieron cuenta que usted cambió. Ese cambio es la santificación. Ese cambio es ese apartamiento de las cosas del mundo y un acercamiento a las cosas divinas. Nosotros, a través de Jesucristo, tenemos esa entrada. ¿Para qué? Para ir haciendo ese cambio constante, progresivo, paso a paso. Y ese es parte de lo que Dios trabaja en cada uno de nosotros. Si usted hoy me dice, es que yo no he sentido ese cambio, hermano, aférrese al Señor, abrace su palabra, que el cambio está pasando ya. Cuando en el versículo 13 el apóstol Pedro, el Señor, a través del apóstol Pedro, nos dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es el momento de ser muy astutos, de abrir bien los ojos, de ponernos las pilas en lo que vamos a vivir. Es el momento en el cual tenemos que estar concentrados. Cuando dice la frase entendimiento, muchas veces los que tenemos hijos
Si en algún momento estás ayudando en la tarea a tu hijo o en algún momento nuestros padres nos ayudaron, a mí me dijeron, pues, ¿qué no entiendes? Y yo se lo dije a mi hijo, pues, ¿qué no entiendes? Ya te lo expliqué de 3, 4 maneras. ¿Qué no entiendes? Entonces, el apóstol nos dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Es el momento, amada iglesia, de quitarnos los lentes, de limpiarnos los ojos o de limpiar los lentes, de echarte agua en la cara, de ponerte las pilas y de observar lo que va a pasar con tu vida. Es el momento, hoy es el día en el cual depende de cómo haya venido y lo que haya pasado en los años que tengas en el cristianismo, el Señor te dice en esta tarde, ciñe los lomos de tu entendimiento. Es el momento de observar. Muchos tenemos dudas, muchos tenemos circunstancias difíciles que estamos por decisiones que hay que tomar. ¿Por qué es lo que viene? Hay algo que todas las personas tienen respeto, miedo, terror a lo desconocido. ¿Qué es lo que viene allá? Voy a tomar esta decisión, pero estoy sufriéndola porque no estoy seguro de lo que viene. Y ese miedo a lo desconocido es lo que muchísimas personas las limita de seguir avanzando. No se avientan. Nunca vamos a saber cómo está del otro lado del río si no nos atrevemos a cruzarlo. Esa frase me la dijo un proveedor hace muchos años cuando platicaba yo con él de que quería yo abrir el negocio donde hoy trabajamos, y él se me quedó viendo y me dijo, nunca vas a saber cómo está del otro lado del río si no te atreves a cruzarlo. Cuando lo cruces me dices, y si no lo cruzas pues te vas a quedar con las ganas. Y muchas veces en el cristianismo, amada iglesia, es así. No queremos atrevernos a cruzar al otro lado del río. Por eso hay una santificación razonable. Pero es que a mí me gusta hacer ciertas cosas que no son pecado. Pero para alcanzar un nivel diferente de santificación tengo que dejar de hacer esas cosas. Y el cristiano dice, no sé si dejarlas de hacer. No sé si valga la pena. Esa es la confrontación que tenemos muchas veces día a día, hora a hora. Parte de ceñir nuestros lomos en el entendimiento es deshacernos de maneras de pensar que no son correctas, maneras descuidadas de pensar. Muchas veces, muchas personas, tomando este ejemplo de cruzar el río para saber cómo está del otro lado, hay personas que se han aventado a cruzar el río sin tener que cruzarlo. Entonces toman decisiones arrebatadas en su vida. Toman decisiones que no son correctas porque no tenían que haberla tomado, pero es que el hermano dijo que hay que cruzar el río y se avientan. Cuando no tienes los recursos, los medios, la inteligencia, la preparación, la capacitación, pero a mí dijeron y voy, hasta dicen por fe. Y se avientan. Y después están lamentando, pero es que yo creí, es que yo pensé, y es que el Señor me habló. Y te aventaste a algo que no tenías que haberte aventado, porque fuiste descuidado en tu forma de pensar. Vuelve otra vez Pedro y dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Medita en las decisiones que vas a tomar. Medita en las cosas que vas a hacer. Principalmente espirituales, en una forma secundaria, tu forma en la cual estás llevando tu vida, tu ministerio, tu vida familiar, tu vida laboral, tu vida profesional. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ahora también, tienes que controlar lo que piensas. ¿Cuántos somos arrebatados en la forma de pensar? El cristiano muchas veces es arrebatado en la forma de pensar. ¿Y saben dónde nos damos cuenta cuando la persona es arrebatada en la forma de pensar? Cuando el que está predicando dice algo y alguien dice amén. Y ni se merecía un amén esa frase. Muchas veces nosotros, amén, y amén. Y bueno, ¿de qué dijo amén? ¿Por qué dices amén si eso ni merece un amén?
Una vez alguien, y acá viene el ser razonable, una vez alguien estaba hablando en el púlpito de un tema que no tiene nada que ver con la glorificación al Señor, sino con vamos a poner un ejemplo del robo. No recuerdo qué tema era, pero voy a decirle qué fue lo que pasó. Vamos a hacer de cuenta que alguien dice, es que yo robaba y yo era un ladrón y ofendía yo a mi esposa, y alguien dijo, amén, gloria a Dios. O sea, no razonas. Alguien dijo, amén, gloria a Dios. Pero nosotros, hermanos, sentados acá, nosotros como creyentes, como parte de la iglesia, nosotros estamos pues habituados a las frases, ¿no? Que el justo diga amén, y soy justo, yo digo amén. La cuestión está que yo no me di cuenta, o sea, yo no supe, es más, yo no observé eso. Y a mí alguien me dijo, porque estaba grabado en el video, en el Face, ¿no? Y me dice esa persona que no estaba aquí, esa persona estaba viendo. Y me dice, te quiero hacer una observación. Puedes buscar en el video donde la persona que estaba predicando estaba diciendo esto, algo estaba hablando así. Entonces ya nos pusimos a buscar, todo. Encontramos la parte de los minutos. Y la persona estaba hablando, no me acuerdo el tema, hermanos, pero poniendo algo que no era nada de merecer la gloria y la honra al Señor. Y alguien que quiero mucho dijo, amén, gloria a Dios. Y me dice, ¿cómo ves? Le digo, está mal, dice, pero no nos damos, dice, yo me puse a meditar. Esa persona me decía a mí que él se había puesto a meditar, que qué tan correcto había sido que esa otra persona, cuando el que estaba hablando estaba diciendo cosas que no tenían nada con la gloria del Señor, dice, ¿tú cómo ves que esta persona haya dicho, amén, gloria a Dios? Le digo, mal, dice, es por no pensar lo que decimos. Tiene razón, tiene razón. Entonces, cuando se nos habla de ceñir los lomos de nuestro entendimiento, tenemos que controlar lo que pensamos y lo que decidimos poner en nuestra mente para decirlo. Eso es algo que nosotros, hermanos, estamos recibiendo de parte de la palabra. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Usted y yo tenemos que meditar lo que vamos a decir, que meditar cuando le vamos a decir amén, amén o no amén. ¿Sí? Cuando usted escuche una frase, usted diga amén, sin miedo, con gozo, amén, gloria a Dios. Pero es que así como que, bueno, creo que eso no merecía un amén. Incluso yo me acuerdo de ese ejemplo, algún día se los mostraré y usted identificará quién dijo. Pero es una gran verdad, es una gran realidad. Usted y yo, hermanos, en el momento en el cual ceñimos los lomos de nuestro entendimiento, también decidimos qué dejar que crezca en nuestras mentes. ¿Cuántos han tenido pensamientos incorrectos? Creo que la mayoría, si no es que todos. El 100% hemos tenido pensamientos incorrectos. Y pensamientos incorrectos de diferentes índoles, en diferentes rubros. Y podemos ubicar, hermanos, nuestros pensamientos incorrectos hasta por clasificaciones de pecados capitales, les aseguro. Pero pues nada más se me ocurrió, nada más pensé. Yo lo pensé, yo me imaginé. Pero muchas veces ese tipo de pensamientos que dejamos que entren en nuestra mente, nosotros les vamos dando rienda y se van alargando y se van alargando y se van alargando. Es probable que nunca lleguemos a consumar el pecado. Pero lo tremendo para el criterio divino, hermano, es que Jesús se refirió exclusivo al adulterio. O sea, no es necesario de que usted vaya y se acueste con una persona que no es su marido o su esposa. Con el simple hecho de mirarla, de pensar, de imaginarte, ya adulteraste en tu corazón. Entonces, el ejemplo del adulterio es clarísimo.
Imagínense que veamos un teléfono y diga, pues, Dios sabe que necesito un teléfono y ese teléfono ya está ahí. Me está pidiendo, llévame. ¿No? O una cartera. No, el Señor sabe que necesito pagar 2 tarjetas. Es más, hasta esa cartera trae tarjetas. Y empezamos a meditar. Cuando tenemos la oportunidad de hacer algo más grande, y les estoy diciendo más grande en el cual ya vamos con alevosía y con ventaja para sacar un beneficio incorrecto de la circunstancia y de la situación. Hace rato nuestra hermana Lisette hablaba sobre el hablar de alguien. Y ella decía, es probable que ocupas tu lengua, hablas de alguien para beneficiarte desde otra perspectiva, otro punto de vista. Muchas veces es probable que nos imaginemos hacer algo. ¿Y si hiciera yo esto? ¿Y si empiezo a planear tal cosa? ¿Por qué? Porque los lomos de nuestro entendimiento, hermanos, empiezan a buscar formas incorrectas para satisfacer nuestras necesidades terrenales. Entonces, en este primer paso que estamos dando en el versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Atar todos los cabos sueltos mediante el rechazo de los argumentos vacíos y los obstáculos del mundo, dijo un comentarista. Tienes que ponerte las pilas, observar lo que vas a hacer, lo que vas a dejar de hacer, lo que tienes que hacer en verdad. Tienes que atar todos los cabos sueltos de las cosas en las cuales estás poniendo toda tu atención y hacerlo bien. Hazlo bien. Hazlo perfecto. ¿Cuántas veces hemos desarmado algo y cuando lo armamos nos sobran piezas, nos sobran tornillos? Si usted agarra, desarma algo y bueno, voy a volver a armarlo. Aparentemente yo ya lo compuse, lo vuelvo a armar y me sobraron tornillos, pero pues funciona y así lo dejamos. Al poco tiempo eso se va a descomponer porque algo le falta. Entonces, cuando debemos de meditar en nuestro entendimiento, ceñir los lomos de nuestro entendimiento, debemos de poner atención en lo que estamos haciendo. Poner atención en lo que vamos a hacer. ¿Qué tanto estamos poniendo atención? ¿Qué tanto estamos observando, meditando en lo que está pasando? Muchas veces, hermanos, hay circunstancias en las cuales merecen toda nuestra observación. Toda nuestra observación. Cuando una persona va a comprar un auto usado, incluso hay veces que mejor le pagan a alguien para que la otra persona vaya y vea que el coche en verdad vale la pena comprarlo. ¿Por qué? Porque nosotros, los que no sabemos, usted va y ve el auto y dice, pues está bien pintado, tiene buenas llantas, tiene buen tapiz, creo que está bien. Ah, pero se te olvidó encenderlo y cuando lo encendiste el motor parecía matraca, pero ya lo pagaste y el que te lo vendió dice, pues tú sí lo compraste. Tú sabías, el coche es usado, quieres perfecto, vete a la agencia. Entonces, para que uno no cometa esos errores, hay gente que se dedica, si quieres yo te acompaño, y se tiran abajo del auto y abren el motor, checan el aceite y hacen cosas que uno nunca hubiera hecho y tienen una vista muy aguda. ¿Para qué? Para ver, abren el motor y te dicen, este coche ya fue ajustado, este coche no tiene ciertas cosas, todos esos detalles que uno no los ve. Hay gente que es muy buena para eso. El Señor en esta mañana nos sabe, Él quiere que observemos así nuestra vida. Hazte un autoanálisis. ¿Para qué? Para seguir avanzando al siguiente punto, que es sed sobrios. Lo siguiente es sed sobrios. La Biblia de las Américas dice, sed sobrios en espíritu. Muchas veces la sobriedad que se habla es de este autocontrol mental y espiritual. ¿Cuántas personas podemos controlarnos? Controlar nuestra mente y controlar nuestro espíritu. En el transcurso de los años, hermanos, ha habido gente que tienen toda la intención de hacer las cosas bien, pero en realidad no es, hablando
de las manifestaciones del Espíritu en su iglesia, la mayor parte de las veces, hermanos, no es el Espíritu y es la emoción. Y digo la mayor parte de las veces porque cuando usted observa con detenimiento, ceñiendo los lomos de su entendimiento, usted se da cuenta que no era el Espíritu y era emoción. Entonces muchas veces en la palabra se nos habla de sed sobrios. Y cuando nosotros decimos sed sobrios, nuestra mente va a alcoholismo y sobriedad. Pero el Señor nos habla de la sobriedad, de meditar bien en lo que vamos a hacer, en lo que vamos a decir, en lo que va a salir de tu boca, en lo que va a entrar por tus ojos, en lo que va a entrar por tus oídos, en lo que está almacenando en tu mente. ¿Qué tanto control tenemos? Muchas veces, hermanos, una persona que no tiene control va manejando en el 1x1, le hacen un recordatorio maternal y inmediatamente al segundo ya se le está regresando con el claxon. ¿Acaso ahí habrá autocontrol? No existe. No existe. Una vez se hizo la rebambaramba fuera del negocio y ahí todos recordatorios maternales a diestra y siniestra. Y de repente pues empiezan a pasar los carros y uno se detiene y cruzo la mirada y era un hermano. Y yo todavía así, hermano, en serio. Y parece que el hermano era el que estaba echándole leña al fuego. Es cierto, no es mentira. La autodisciplina, hermanos, es autodisciplina que muchas veces nosotros no queremos ejercitar. Cuando a las personas que les toca participar, ustedes lo deben de saber. El que le toca la lección del jueves, la lección de la escuela dominical, usted ya tiene su librito desde semanas antes, más que a los primeros que les toca son los que luego les sufren, ¿no? Pero si acaso tendrán 2 semanas para preparar su tema. Todos los demás tienen 3 meses, 2 meses, 3 semanas, muchísimo tiempo. Entonces, si tú agarras, si la persona agarra y dice, bueno, pues ya lo tengo, y le das una leída, medio que le das una espejeada y se te olvida y no lees las referencias bíblicas y no sé, y empiezas a pasar el tiempo porque no te disciplinas. Te entran las carreras la última semana, hermano, porque no tienes el hábito. Y cuando están acá, no es el espíritu, son los nervios. Están, hermanos, las manos sudadas. Sí, hermanos, yo no les miento, usted sabe, a mí se me enfrían las manos cuando yo estoy aquí. Me empieza a sudar así un sudor frío. Luego me dicen, hermano, tiene las manos bien frías, ¿sí? Es cierto. Entonces, muchísimas personas, imagínense, hermano, uno que lo hace constantemente, ahora, ¿quién no? Y si todavía no tiene la disciplina del estudio, de meditar las referencias bíblicas, y eso que ya les damos una guía, entonces es muy difícil. Ahora, ¿qué pasa con el creyente que esta autodisciplina, esta falta de sobriedad en su vida, nunca la lleva a cabo? Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil cuando tenga que tomar una decisión correcta, cuando tenga que hacer algo correcto en su vida. Va a ser muy difícil porque no está habituado, no es sobrio, no tiene disciplina. Siempre la autodisciplina, hermanos, va de los extremos. Nosotros, puede ser que alguien haya un problemón o esté alguien discutiendo en familia, en el trabajo, y alguien disciplinado va a decir, en el momento preciso voy a meter paz. Pero el disciplinado sabe que no puede gritar antes o no puede hablar fuerte antes, ni fuera de tiempo. Es en el momento justo. La falta de disciplina es no hablar nada. Y el extremo, de que llevas al extremo porque no controlas tus emociones, es cuando todos empezaron a hablar y tú también, ¿no? Pero yo estoy metiendo paz y usted cállese. Entonces hay extremos que la falta de disciplina en lo personal, en lo emocional, en nuestra mente, nos llevan a cometer grandes errores. El Señor nos dice, sed sobrios en lo que están viviendo, en lo que van a hacer.
La sobriedad mental y espiritual incluye conceptos como constancia, dominio propio, claridad, calibre moral. El cristiano sobrio tiene sus prioridades en orden y no gasta sus energías en las diversas distracciones del mundo. ¿Cuáles son las prioridades que nosotros como creyentes tenemos? Hay prioridades que nosotros debemos de tener. Bueno, ¿esas prioridades están en orden o solo sabemos y se nos ocurre qué es lo más importante cuando se nos ocurre? Si eso pasa con nosotros, hermanos, que no somos sobrios. Las palabras que mencioné, constancia, dominio propio, claridad, calibre moral, todas estas cosas, hermanos, ¿cómo podemos ser medidos? Una autocrítica personal, ¿cómo podemos ser evaluados en nuestra constancia? Esa constancia se tiene que tener en todo, hermanos, en todo. Muchas veces, una persona que abre un negocio, debe de haber una constancia, constantes. Llueva, truene, tiemble, pase lo que pase, usted debe de estar constante. Esa constancia, y esa constancia lo va a llevar en un momento dado al éxito. En el ministerio también, usted debe de ser constante. Muchas veces, hermanos, usted se ha dado cuenta, en esta congregación hemos tenido el abanico muy amplio para participar y para tener la participación de los hermanos, y gracias a Dios todos han ido involucrándose. Pero ¿qué pasa, hermanos? Que una persona que viene una vez cada 5 o 6 semanas, y de repente esta persona dice, es que no me toman en cuenta. Los que siempre vienen van a decir, es que no eres constante, tienes que ser constante. ¿Para qué? Pues para formar parte del grupo. En el tema del ministerio, del trabajo, puede ser que haya alguien que diga, es que casi estoy en mi negocio y casi no vendo. Bueno, pues es que abres un día sí, 3 no, y así te la llevas, no vas a vender. Tienes que ser constante. La gente te ubica y van a decir, no, él sí abrió y él sí abre. Así es. La constancia en el estudio de la palabra. Es que yo no sé cómo al hermano fulanito tiene hartos versículos bíblicos en la mente y a mí se me olvidan. Es probable que el hermano sea más constante leyendo las escrituras. Y eso es parte de lo que nosotros como cristianos, como hijos de Dios, el Señor nos está hablando en esta tarde. El dominio propio. ¿Cuántas veces nosotros dominamos nuestra lengua, dominamos nuestra mente, dominamos nuestro carácter? ¿Para qué? Para no explotar, para no hablar de más, para no decir cosas que no son. Eso es parte también de lo que Dios quiere, que nosotros estemos desarrollando en nuestras vidas. La claridad de pensamiento. Muchas veces es válido, hermanos, si nosotros estamos cargados de estrés, si estamos cargados de cosas que no podemos pensar claramente. Siempre es bueno que usted y yo busquemos a alguien. ¿Sabes qué? Mira, tengo un problema, esto que me ayudes a pensar. Y es probable que la persona con la cual te acercaste te diga, bueno, pues yo haría esto, o tal vez, ¿qué pasaría si hicieras esto? O te abren el panorama y la mente se te aclara. Eso es algo bueno. Pero una persona que no tiene claridad, hermano, lo único que va a pasar, te va a venir y te va a confundir. O te va a meter, si estás en un hoyo, te va a meter más en el hoyo. ¿Por qué? Porque no hay forma. Ahora, cuando nosotros estamos en esa posición es porque hemos dejado la constancia, el dominio propio y la sobriedad. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de hacerlo bien. Y el Señor hoy nos está hablando, nos está diciendo, versículo 13, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Y hoy vuelvo a recordar, hermanos, el contexto de los hermanos que vivían en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos hermanos que estaban dentro de un territorio romano, los cuales se escuchaba que a los creyentes los estaban matando, y era muy probable que empezaran a matarlos aquí. El apóstol les dice, tienen que ser muy inteligentes y observar qué es lo que van a hacer, sed sobrios y esperar por completo en la gracia. O sea, cuando te viene que tienes que ser muy inteligente, que te tienes que poner las pilas, que tienes que ser sobrio en tus decisiones, estar alerta al 100%, y en esta posición de alerta debemos de esperar. Esperar. ¿Qué pasa, hermano, cuando usted está por tomar una decisión
Y el consejo que le dan es, usted tiene que esperarse. Empieza a correr así la desesperación en nuestra mente, nos empezamos a comer las uñas y empezamos a sentir que necesitamos una solución, porque lo que menos queremos es esperar, queremos una solución. Y lo que el apóstol les dice es, esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Gracia. Gracia es el amor inmerecido. Ese amor inmerecido de Dios. El Señor, el Dios Todopoderoso, agachándose hacia esta tierra, buscando a estos hombres y estas mujeres, a su creación, y dándoles de su gracia a través de Jesucristo, que solo viene de su gran corazón. Entonces, una persona que está tomada de la mano del Señor, abrazándose de las verdades divinas, sabrá esperar la gratitud que viene del cielo, esa gracia, y sabrá entender que es inmerecedora esa gracia. El gran problema, hermanos, es que cuando nosotros estamos alejados del Señor, o cuando no somos sobrios, cuando no le echamos coco a las cosas que tenemos que hacer, lo que menos hacemos es esperar. Y todavía se nos dice esa gracia que no te mereces, pero espérala. Entonces el pensamiento terrenal dice, no, pues ni me la merezco. Entonces ahí viene el conflicto mental en las personas. Ese conflicto mental en el creyente no debe de pasar por la fe que tenemos en el Hijo de Dios. Pero es una realidad que muchísimas veces pasa. En la Biblia de las Américas dice, cuando dice esperad por completo, en la Biblia de las Américas dice, poned vuestra esperanza completamente en la gracia. O sea que tu esperanza, que la esperanza que va a haber, o que tienes, ponla en la gracia que no te mereces. En esa gracia. Dice Romanos capítulo 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la persona de la gloria de Dios. Que pase la niña gritona. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 2. Esa gracia. Entonces tenemos que esperar en esa gracia. ¿Es difícil? ¿Qué tan difícil es para el creyente en el momento en el cual está esperando una solución pronta, una solución inmediata al problema que tiene? Y el consejo divino es, espérate. Espérate en la gracia que no te mereces. Entonces ahí viene un gran conflicto en nuestras mentes. El Señor muestra las riquezas de su gracia, pero apenas nos va mostrando las riquezas de su gracia. Yo lo llevaba en un principio a meditar cómo llegó usted al Evangelio hace 5, 10, 15, 20 años. ¿Cómo llegamos? Si usted me dice es que cómo voy a esperar esa gracia. Hoy le respondo, ese cambio que hubo en ti fue por esa gracia que no te merecías. Entonces hoy puedes ver con tus ojos que esa gracia sí ha venido manifestándose en tu vida. Y el apóstol te dice, espérate porque esa gracia se seguirá manifestando. Hoy decimos, nos la merecemos, en realidad no nos lo merecemos. Pero el Señor, en su infinito amor y en su gracia abundante, nos va dando poco a poco como a Él le agrada, según su gracia. Aleluya. La única manera en que podremos estar parados frente a Jesús en ese gran día será por el favor inmerecido que nos da y nos dará. La única forma, hermanos, en la cual nosotros tendremos ese cara a cara con Cristo en ese gran día en el cual estemos con Él, recordemos hoy que solo es por su gracia inmerecida, solo es por su inmenso amor, porque Él nos amó, solo por eso tendremos esa oportunidad. Esa es la esperanza que habla, que pongas toda tu esperanza en la gracia. Si nosotros ponemos toda nuestra esperanza en ello, hermanos, las cosas terrenales en las cuales tienes que poner toda tu atención, en las cuales tenemos que tener sobriedad, irán pasando a segundo término, a segundo plano.
¿Por qué? Porque Dios, a través de su gracia, está obrando en nuestras vidas. Vamos a ir al versículo 14. Muy bien. Dice el versículo 14, que hagamos todo esto, que ciñamos nuestros lomos, que seamos sobrios y que esperemos, ¿cómo? Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Y cuando yo leo aquí la palabra ignorancia y volteo al versículo anterior que habla del entendimiento, son dos cosas que se contrarrestan. Hoy estamos en el entendimiento. Hoy ya en Cristo, amado hermano, estamos entendiendo las verdades. Sabemos qué tenemos que hacer. Antes no sabías qué tenías que hacer. Antes ignorabas lo que había que hacer. Hoy ya sabes lo que tienes que hacer. Hoy sabemos lo que hay que hacer. Entonces nos dice, pues entonces como ya sabes, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia. Vamos a ir a Efesios capítulo 4. Versículo 17, dice la palabra del Señor: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Hoy acá tenemos, hermanos, las palabras entendimiento, también tenemos ignorancia, también tenemos aprendido, la palabra verdad, tenemos la palabra enseñados, tenemos la palabra renovaos y la frase vuestra mente. Todas esas palabras nos llevan a un entendimiento de lo que nosotros tenemos que hacer y tenemos que hacer bien. Entonces, como hijos obedientes, no nos conformemos a los deseos que teníamos antes, cuando no sabíamos. Hoy ya sabemos. Hoy sabemos lo que tenemos que hacer. Hoy empezamos a tener una santificación razonable. Tenemos que hacer las cosas porque sabemos que las tenemos que hacer. Si nosotros no las hemos hecho, es porque seguimos jugando, como dice en el versículo 14, pues conformándonos a los deseos que antes teníamos cuando no sabíamos. Versículo 15. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La frase sed santos es la esencia de estos dos versículos. Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí es donde empieza, hermanos, a aterrizarse esta santificación razonable. Usted y yo, hermanos, a través de Jesús, vamos desarrollando una santificación que es progresiva. Yo les decía, hace años cuando usted vino a los pies de Cristo, no era lo que hoy es usted. Esto viene a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, a través de Jesús, y se va haciendo realidad y se va haciendo evidente en nuestra vida diaria. Cuando el Señor nos dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Acaso será muy difícil que nosotros entendamos que hoy somos hombres y mujeres destinados a vivir una vida en santidad? No es difícil, nosotros lo podemos entender. Pero muchas veces nuestra falta de entendimiento, nuestra falta de sobriedad,
y nuestra impaciencia, porque no queremos esperar, nos hace a que no vivamos una vida en santidad. El versículo 13 nos habla de entender, sobriedad y esperar. Y muchas veces nosotros no queremos hacer eso. No queremos. Entonces esta vida constante en santidad se vuelve difícil para el creyente, se vuelve difícil para nosotros. Hoy el Señor nos está hablando, amada iglesia, y quiere que entendamos la importancia de estar en santificación. Sed santos, ser apartados. Hace varios siglos había una línea que se llamaba el ascetismo. El ascetismo eran hombres, y yo quiero que usted vaya identificando, hombres que estaban buscando la santidad y el apartarse para Dios. Y yo quiero que usted cuestione si lo que yo voy diciendo, tomando de ejemplo a estos hombres, es bueno o es malo. Un hombre que quiere apartarse para Dios, yo digo, es bueno. Entonces este hombre agarra y dice, pero es que el mundo que está aquí me contamina. Entonces agarran y empiezan a dar un paso al costado del mundo. Hay hombres que han dicho que ellos no van al supermercado porque pueden ser tentados a ver a otras mujeres. Esto es realidad. Entonces, es que hay tanta tentación en el mundo que mejor voy a tratar de separarme del mundo. ¿Qué es lo que pasaba con estos ascetas, que así se le llamaba? El siguiente paso que decían era, incluso la misma comida que consumo me contamina, dejo de comer. Y hacían ayunos prolongadísimos. Estos hombres se volvían ermitaños. Iban a la montaña, conseguían una cabaña, se llevaban sus libros, se llevaban su Biblia, se llevaban esas cosas que ellos para poder estudiar, para poder crecer espiritualmente. Y les aseguro, hermanos, que en esta etapa de aislamiento, el Señor empezaba a orar en ellos. Pero llegaba el punto que era el extremo. O sea, a tal grado de que dejaban esposa, dejaban hijos, dejaban trabajo, dejaban una vida. Entonces, ¿cómo vamos a hacer luz en medio de las tinieblas si nos apartamos completamente? Ahora, ¿por qué sabemos de ellos? Estos fueron grandes eruditos. Allá en la montaña, en su rincón que escogieron, hicieron grandes escritos. Y hay mucha parte de la teología que nosotros hoy podemos ver en los libros que los ascetas lo escribieron. Pero la gente cómo llegó a saber de estos libros? Porque de repente alguien se acordaba del hermano, y el hermano fulano. No, pues el hermano se apartó y alguien de repente decía, pues vamos a buscarlo. ¿Y qué creen? Ya estaba muerto. Ya se había muerto allá arriba. Entonces ahí encontraban los pergaminos y las cosas que ellos escribían, cosas tremendas. Pero eso era un extremo. Eso era un extremo. Cómo este hombre que estaba en una posición de santificación a su manera, él hubiera sido de gran servicio en medio de las personas. ¿Por qué? Porque hubiera sido un gran ejemplo a seguir. Pero hay gente que se apartó de esa manera, es santo apartado, apártate, aléjate. Y caen en errores doctrinales. Eso es un error doctrinal. Hay gente que en la actualidad sigue pensando que hacer un ascetismo moderno es lo correcto para buscar la santificación. Miren, el apartarse es apartarse ¿de qué? Del pecado. Apartarse de lo que nos contamina. Ahora, nosotros, si Dios en su soberanía, en su omnisciencia, Él decidiera que el creyente común como nosotros no estuviéramos involucrados en la vida del mundo, Él ya nos hubiera llevado a su presencia en el momento en el cual nosotros lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador. ¿Pero por qué nos deja? Porque nosotros somos la sal de la tierra.
porque nosotros tenemos que alumbrar en medio de las tinieblas, nosotros tenemos que marcar una diferencia en medio de nuestro entorno. Eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces no tenemos que pensar en un alejamiento, en un distanciamiento de las personas que nos rodean. Ahora, hay un apartamiento real, pero este apartamiento se vuelve en un acercamiento hacia Dios. Dios, en su soberanía y en su santidad, Él mantiene todo lo que es en su contra alejado de Él. A través de Jesús, a través de Cristo, nosotros podemos apartarnos de todo eso y unirnos a Dios. Es más, Dios pone una parte de Él en nosotros a través del Espíritu Santo. Entonces nosotros podemos vivir una vida rechazando el pecado en ese apartamiento terrenal, pero estando aquí. Usted puede decir, pero es que es difícil. Pero el Espíritu Santo, esa parte de la deidad, está en nosotros y es lo que nos fortalece. Es lo que a usted le hace decir que no a lo que antes le decía que sí. Es lo que a usted lo hace rechazar lo que antes usted aceptaba. Es lo que nos hace empezar a alejarnos de lo que antes resultaba ser un imán tremendo para nuestras vidas. El Espíritu Santo que mora en nosotros. Es lo que nos hace estar apartados del mundo, cerca de Dios, pero siguiendo en este mundo. Es lo que el Señor hace, es lo que el Espíritu Santo hace. Y nosotros somos parte de ello. Tenemos que gozarnos, tenemos que reconocerlo. Dice, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Sí? Vamos a ir a la referencia a Levítico 11. Levítico capítulo 11. En este libro de Levítico, hermanos, nosotros podemos ver que en el capítulo 10, usted puede ir a su Biblia, en el título del capítulo 10, habla sobre el pecado de Nadab y Abiú. Eran sacerdotes, gente que servían al sacerdocio y que estaban haciendo cosas que eran incorrectas. Después, inmediatamente, nos viene a hablar sobre los animales impíos e inmundos, limpios e inmundos. Y en el versículo 44 del capítulo 11 dice, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para vuestro Dios, para ser vuestro Dios, seréis pues santo, porque yo soy santo. Versículo 44 y 45. Y en el capítulo 19, versículo 2 del mismo Levítico, dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová, vuestro Dios. Desde que el Señor sacó al pueblo de Israel de Egipto, Él habló sobre la santificación. Ahora, ¿por qué el Señor hablaba sobre la santificación? Hace 2 semanas nosotros tuvimos la oportunidad de visitar el Museo de Antropología. Y, hermanos, era una barbaridad de dioses. Pero ninguno de esos dioses traía un atributo del verdadero Dios. O sea, hasta me tomé fotos con ellos. Para que no se me olvide para predicar hoy. El Dios de la muerte. Usted búsquelo, es como una tipo estrella con una calaca en medio. Y mire, más fácil, hermanos. ¿Han visto la película de Apocalipto? Vuélvala a ver y se va a acordar. Todo eso que pasa, hermanos, es cierto. O sea, había dioses de todo. O sea, uno entra, entre padres, le recomiendo que vaya porque está enorme. Pero en cada sala
En cada sala o sea, es una exposición de ídolos, de dioses y de cultos paganos. Cuando, por ejemplo, vi una piedra con unos grabados, y literalmente esa piedra tiene como un hueco. Y esa piedra estaba junto a una tipificación de una pirámide. Y se entiende que en esa piedra es donde ponían a las personas y les volaban la cabeza. ¿Por qué? Pues en agradecimiento a Tlaloc. Y cada una de las cosas que va uno viendo de toda esa cultura prehispánica que tenía esta tierra de México, y yo meditaba y decía, ninguno de estos dioses creados por el hombre fueron creados con una virtud o con algo que venga del Dios verdadero, nada. Todos estos dioses paganos eran faltos de pureza, faltos de moral, faltos de santidad, faltos de todo lo que Dios es. Entonces era todo lo contrario al Dios verdadero. Los griegos, cuando Pedro escribía esto y hablaba a la gente de santificarse, los griegos tenían un gran abanico de dioses. No me sé todos los nombres, pero usted puede investigar, hermano. O sea, hay muchísimos dioses y todos son, por ejemplo, el dios Zeus, ¿no? Un dios que era así como que el macho alfa. Entonces Zeus podía tener muchísimas diosas. Si usted observa, entonces eso es algo que a Dios no le agrada. Ah, bueno, pues entonces, okay, Zeus no, entonces vamos con otro. Afrodita. Ah, no, pero tampoco. Ah, entonces vamos con otro. Entonces, cada uno de los dioses de la mitología griega, todos son, sus características, creadas por el hombre, son en contra de Dios. Y yo me estaba rasgando las vestiduras por los griegos, hermanos. Cuando veo a los aztecas, digo, no, estos estábamos más locos nosotros. En serio, en serio. Entonces, Dios por eso aborrece. Yo recordaba esta frase, ¿no? Que decía, Dios ocupa la carreta del diablo para bendición de los santos. Verdaderamente Dios ocupó la conquista y Dios ocupó al catolicismo y Dios ocupó, y se los digo tal cual, hermanos, esta conquista que hubo hace 500 años para venir a desaparecer toda esta maldad que había en estas tierras. Es algo tremendo, es algo tremendo. Entonces nuestro Dios, el Dios verdadero, el Dios que se habla en la palabra, dice, yo soy santo, sean como yo, apártense del mundo y únanse a mí a través de mi espíritu que ya mora en ustedes. No sean como ellos, apártense, ustedes son luz, ellos son tinieblas. Ustedes tienen vida eterna, ellos tienen muerte eterna. Es el momento de que ustedes mantengan el entendimiento alerta, mantengan esa sobriedad y no corran, espérense. Eso es lo que nuestro Dios nos dice. La idea es que Dios es apartado, diferente a su creación, ambos en su naturaleza esencial y en la perfección de sus atributos. Pero en vez de construir un muro alrededor de su apartamiento, refiriéndose a Dios, Él nos llama a acercarnos a Él, a venir a Él y compartir esa santidad con Él. Ese es el ser apartados, que nosotros, hoy que sabemos, hoy que somos sobrios y hoy que sabemos esperar, busquemos acercarnos al Señor para mantenernos apartados de todo, estando con Él. Eso es lo que Dios quiere. El Dios de la Biblia es radicalmente diferente a los dioses paganos que son alabados en el tiempo del Nuevo Testamento, en estas épocas griegas. El paganismo apenas produjo un Dios cuyo ejemplo no era el más abominable. Sus más grandes dioses especialmente eran prototipos de impureza. Todos los dioses, hermanos, si usted quiere hacer la tarea, métase al internet y busque diferentes tipos de dioses. Si no se quiere ir a la mitología, métase dioses aztecas, dioses prehispánicos, y se va a dar cuenta toda la basura demoníaca que había en estas tierras.
Termino. El Señor nos habla de buscar esa santidad, de ser santos porque Él es santo. El Señor nos habla de que hoy es tiempo de que alcancemos una santificación razonable. Hoy es el tiempo de que empecemos a tener ese razonamiento en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque Él nos quiere tener, ahora sí que en el punto exacto del cristianismo que Él está esperando de cada uno de nosotros. Si estamos en el proceso de que no queremos entender o de que estamos omitiendo muchas cosas, hermanos, es el momento de abrir nuestro entendimiento y de observar qué es lo que está pasando en nuestras vidas, de tener esta sobriedad necesaria y de aprender a esperar en el Señor. Yo te invito, hermano, a que medites en estos versículos, a que analices cuántas decisiones has estado a punto de tomar, o tal vez ya estás dispuesto a tomar una decisión. Entonces, el Señor te habla en esta mañana y te dice, ponte alerta y que tu entendimiento esté bien agudizado para que no te vayas a equivocar. Ponte trucha, ¿no? Ponte las pilas. Es el momento de poner muchísima atención en las decisiones que vamos a tomar. Es el momento de que no te emociones. Estamos en el momento de ser sobrios. Mantente tranquilo, no te emociones, no tomes decisiones apresuradas. ¿Cuántas personas han llegado los de las agencias de autos y pues tiene usted un crédito preaprobado y solo con 10,000 pesos se lleva usted un auto? Pues 10,000 pesos, ahí está, y adquieres un auto, una decisión con falta de sobriedad y tienes una deuda enorme por 5 años y pagaste como 3 coches de esos en 5 años. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Esperar por completo en la gracia. Esperar por completo en la gracia. Pónganse de pie, hermanos. Hoy nos da el Señor la oportunidad de meditar. Le recomiendo, hermano, que lea las epístolas de Pedro. Medite en ellas. Y medite de una forma con el entendimiento agudo. Si hay alguna palabra que usted no reconoce, márquela y búsquela en el diccionario. Porque vamos a estar meditando, la siguiente semana vamos a seguir meditando en Pedro, vamos a tener una serie, entonces estamos en una serie. Entonces yo le recomiendo que para que vengamos en el mismo canal, le recomiendo que abra su Biblia en la semana y medite en Primera de Pedro. Así que recordemos, esta santificación debe de ser razonable. Cada una de las cosas que nosotros hagamos, desde el momento en que decimos amén a algo, desde el momento en el cual tomamos una decisión, desde el momento en el que vamos e intentamos hacer algo, todo tiene que ir con un buen razonamiento, con la seguridad de que el Espíritu Santo que mora en nosotros es el que nos guía. Vamos a orar. Buen Dios y Padre eterno, te doy gracias. Te doy gracias, Señor, en esta tarde porque nos permites escudriñar tu palabra, porque nos das la oportunidad de meditar en ella, de aprender, de seguir creciendo, Señor. Te doy gracias porque usted ha sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros. Y así también, Padre mío, le pido que siga usted obrando poderosamente en cada uno de los integrantes de esta Iglesia Bíblica del Valle. Le doy gracias, Padre Santo, porque usted ha permitido que su palabra sea expresada, sea expuesta en este lugar, en este púlpito, Señor, con la autoridad que usted da. Le doy gracias, Padre, por cada uno de mis hermanos que están aquí. Y así también, Señor, por los que están viendo a través de los dispositivos, que sea usted, oh Dios, hablando a su mente, hablando a su corazón, Señor, ministrándoles como usted sabe hacerlo, a su manera, Señor, y no a la de nosotros. Le doy gracias, Padre, por su bondad, por su palabra. Siga usted ministrando, Señor, a su pueblo, a su manera, Señor. Le doy gracias, Padre, y que esta palabra caiga en buena tierra, que cada uno de los integrantes de esta iglesia, Señor, hagan, oh Dios, conforme a su voluntad en su diario vivir. Le doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.